Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Le titulé a este sermón Cantando bajo la lluvia, como la película famosa donde Gene Kelly, el bailarín, cantante y actor, crea esa imagen en esa calle lluviosa donde él con un paraguas canta y baila por la alegría que tenía. Cuando Pablo escribió esto, estaba en cárcel. Y sin embargo escribió acerca del regocijarse y de la alegría. Hoy día, con tantas noticias malas que llenan los titulares de la prensa escrita, radial, de la televisión, con toda la presión que este mundo tiene hoy día, vertiginoso, los problemas, el tema económico, la crianza de los hijos, situaciones familiares, de todo tipo, enfermedades, pareciera ser un bien muy escaso, la alegría. Y algunos pensarán que la alegría es un lujo reservado para unos cuantos. Sin embargo, aún Pablo, estando en la cárcel, bajo cadenas, escribió y habló de la alegría, del gozo, del regocijo. Si Pablo, en medio de las cadenas, tuvo alegría, gozo y paz, nosotros también podemos experimentar aquello. Eso sí, la fuente de alegría y gozo que Pablo tenía es aquella que nosotros también tenemos que tener, si queremos que la alegría esté por sobre las circunstancias. La primera fuente y más importante de alegría la vemos en el Salmo 16:11, donde el salmista expresa lo siguiente a Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia, Dios, hay un gozo pleno, hay una alegría total en tu presencia. Esa alegría no es cambiante, es eterna. La primera fuente de alegría, entonces, es Dios mismo. La Septuaginta, versión de los 70, un Antiguo Testamento en griego, habla de un gozo intenso, de una satisfacción profunda. Y la Academia dice que la alegría y el gozo es el placer del ánimo producido por algo que nos complace. Y no viene de lo material, ni del éxito humano, sino de estar, según el Salmo, con el rostro delante del Señor, en la presencia de Dios. Allí hay una plenitud de alegría, de gozo, un gozo, una alegría entera, plena. De alguna manera Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, y lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, entendiendo que el ladrón puede ser la falsa doctrina, las enfermedades, los problemas, el mismo enemigo del hombre que es Satanás. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, vida plena, de plenitud. Parecido a lo que el salmista está diciendo. En tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo, de alegría. Entonces, la primera fuente de alegría y de gozo es Dios. Quien está con Dios, quien tiene comunión con Dios, quien se junta con Dios, quien busca su rostro, pues está yendo a la fuente primaria de alegría y de gozo, independiente de las circunstancias. Esto es como un manantial escondido en el desierto árido. Ese árbol no dependerá del desierto ni de la lluvia ocasional, porque debajo hay un caudal y se alimenta de ese caudal ese árbol.
para estar verde y frondoso. De la misma manera, no importando haya sol de pruebas, calor de dificultades, no importando haya sequía, no importando haya violencia, inseguridad social, no importando haya crisis económica, no importando la situación que haya, habrá gozo, porque el gozo viene de una fuente inagotable, eterna, que es Dios, y que al estar ligados a Él, el gozo, entonces, o la alegría será plena y no circunstancial. Alabado sea el Señor. Por eso que no se entiende cuando un creyente, cuando tiene necesidad económica, se acerca a Dios, al rostro de Dios para orar, ora y Dios le responde y ya logra el objetivo. Si tenía un problema económico, orando por la economía, buscando la presencia del Señor para salir del problema, de la crisis, y luego que este creyente sale de la crisis, sale del problema económico, deja de buscar el rostro de Dios, porque no entendió que la economía, el dinero, no hace la felicidad ni la alegría. ¿Cuánta gente está amargada y triste teniendo cuentas suculentas, cuentas corrientes, teniendo bienes y materiales? La fuente de la alegría no es el dinero. Entonces un creyente, cuando busca el rostro de Dios porque tiene problemas económicos o crisis, y luego Dios le responde y sale de esas crisis, de esos problemas económicos, y ya tiene recursos económicos y le está yendo bien, y deja de orar, es que está depositando o creyendo que la fuente del gozo y de la alegría es el dinero. Hay personas que cuando están sanas, ¿verdad? O creyentes que cuando están sanos, alaban a Dios, cantan a Dios, buscan a Dios, pero cuando se enferman, dejan de hacerlo. Y es todo lo contrario, porque cuando estemos enfermos, pasando una crisis, una dificultad, tenemos que buscar el rostro de Dios más que nunca, para que en medio de esa crisis o enfermedad no perdamos el gozo y la alegría que vienen de Dios. Entonces, tenemos que nunca apartarnos del Señor y entender que la fuente de nuestro gozo y alegría es la presencia de Dios. Con Dios alegría, sin Dios tristeza. Con Dios alegría, sin Dios congoja. Nuestra fuente principal y primaria en la vida del ser humano y del creyente es Dios. Es su presencia, trae un gozo sobrenatural como un manantial en el desierto por sobre nuestras circunstancias. Así que hermano, vuelve tu mirada a Dios. Amigo, vuelve tu mirada al Señor. La segunda fuente de alegría o gozo es la gratitud. La Biblia dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 16 al 18, lo siguiente. Dice el Señor, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo poder estar siempre gozosos si nuestro gozo depende de las circunstancias? Cuando el gozo depende de las circunstancias, no siempre estaremos alegres y gozosos. Por eso dice, estad siempre gozosos, y el siguiente versículo, que es muy pequeñito, dice, orad sin cesar, el 17, de Primera de Tesalonicenses 5. Porque el orar es ir a la presencia de Dios, estar con el rostro delante del Señor. Y entonces el gozo que Dios da y la alegría es permanente, no importando las circunstancias, para siempre. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Está siempre gozosos, no importando las circunstancias adversas.
la enfermedad, la crisis, el problema con el esposo, la situación que haya en el trabajo, no importando la delincuencia o las cosas sociales o las presiones, está siempre gozosos. ¿Cómo? Pues orando a Dios, porque Dios es la fuente de gozo y es esa fuente, ¿verdad?, que nos trae ese gozo y alegría por sobre las circunstancias, como ya lo hemos dicho. Pero el 18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo. Otra fuente de alegría y gozo es el dar gracias. Es la gratitud. Reconocer el favor recibido con alegría. A reconocer el beneficio o favor que se nos ha hecho. Eso es, ¿verdad? Dar gracias en todo. Es reconocer lo que nos han dado, nos han hecho, la ayuda que hemos obtenido, el favor que hemos recibido. Mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, porque siempre miramos lo que nos falta y no lo que tenemos. Por eso que la gratitud nos permite mantener la alegría y de ella también fluye la alegría. Dad gracias en todo, dice el texto. En todo, incluso en aquello que pareciera ser algo no bueno para nosotros. Cuando alguien pide un aumento y no le dan el aumento, pudiese quejarse, molestarse con Dios incluso, o con su jefe, por no tener ese aumento. Pero nunca dará gracias porque tiene un trabajo estable. Por eso que la gratitud siempre va acompañada de la alegría, porque nos hace ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, esta es otra manera de poder mantener o cultivar la alegría, la gratitud. Va de la mano, dice el Señor, está siempre gozosos. Acérquense a Dios porque es la fuente de todo gozo, oren sin cesar. Y luego dice, den gracias a Dios por todo, y no solo a Dios, a las personas. Porque ahí dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces hay que dar gracias en todo, y a todos obviamente. Y mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces aquí tenemos otra fuente de alegría, que es el ser agradecidos. Un agricultor experimentado no solo da gracias por la lluvia, también por el sol. Y no solo da gracias por el sol y la lluvia, si también da gracias por las heladas que eliminan plagas. Sabe que cada estación, incluso las más difíciles o las más duras, forman parte del proceso que luego le dará fruto. Entonces tenemos que ser agradecidos por lo bueno y por lo malo, por lo mucho, pero también por lo poco, por la salud, pero también por la enfermedad. Tenemos que ser agradecidos por todo y en todo. Como aquel hermano de una congregación que experimentaba constantemente el gozo y era agradecido. Y en el trabajo lo conocían por ser una persona agradecida, con gozo, con alegría, y que siempre alababa a Dios en su trabajo. Y tuvo un accidente y perdió un dedo. Y cuando llegó después de varios días de reposo o de licencia médica al trabajo, todo el mundo estaba esperando la actitud de esa persona por haber perdido un dedo. Y ella en su trabajo alabó a Dios, estaba contento y agradecido de Dios. Y alguien le preguntó, ¿por qué estás agradecido y estás alabando a Dios y con alegría si perdiste un dedo? Y él respondió, porque me quedaron 4 para poder seguir trabajando. Alabado sea el Señor. Es decir, ser agradecido a Dios por todo, en todo.
Esa también es otra fuente de alegría y gozo. El mirar el vaso medio lleno siempre. La tercera fuente de alegría es queridos amigos, hermanos, es el servicio, el ser serviciales, el servir a otros. También es una fuente de gozo y alegría el servir a otros. Y eso lo podemos ver en una palabra que dio el apóstol Pablo, pero que, aunque no aparece en los evangelios, Pablo dice que el Señor lo dijo. Seguramente Dios le reveló el Señor, o él sabía por otra fuente de estas palabras del Señor. Y vamos entonces a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 35, dice lo siguiente la palabra de Dios. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No se encuentran en los evangelios, o el Señor mismo se las reveló en forma personal a él, o tuvo el contacto con alguien que escuchó esta frase breve del Señor Jesucristo. Bienaventurado es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado significa alegre, gozoso, dichoso. Es decir, es una alegría, es una dicha, ¿verdad? Dar a otros, más que recibir de otros. Y no está hablando de una ofrenda o de algo material necesariamente. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo anterior, en el 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En esto os he enseñado que trabajando así hay que ayudar a los necesitados. Es decir, cuando una persona ayuda al necesitado, cuando alguna persona con sus manos ayuda en un voluntariado donde ni siquiera hay un pago, donde requiere un esfuerzo, ya sea un voluntariado en un hogar de rehabilitación, un voluntariado en el hospital, en la iglesia local, cuando un vecino ayuda a sus vecinos, no hay una remuneración, pero hay una gratificación, hay una alegría, hay un gozo interior. Eso es lo que el apóstol está diciendo de las palabras del Señor. Más bienaventurado, o sea, más gozoso y alegre es aquel que da más que el que recibe. Es decir, es bendecido más el que trabaja y ayuda a otros que el que recibe esa ayuda. También se aplica al dinero, más bienaventurado y gozoso es aquel que da que el que recibe. Por eso, 2 Corintios 9:7, refiriéndose a la ofrenda, que la ofrenda es para los pobres o para la administración de la congregación y de los necesitados, el Señor dijo a través del apóstol, ¿verdad? Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 9:7, que Dios ama al dador alegre, porque el dar recursos para otros, el trabajar, el ayudar a otros, debe ser algo gratificante de gozo y alegría. Todo lo contrario del cristianismo sería dar hasta que me duela, hasta que me moleste y dar con tristeza. Eso que hay que dar hasta que duela no es bíblico. Hay que dar con alegría, con gozo, porque es gratificante ayudar a otros dándole para una misericordia, llevando una ofrenda, ofrendando en la iglesia para los pobres. Debe ser con alegría, nunca con queja, con rabia, con enojo o con mezquindad. Porque no entenderemos, nunca descubriremos lo hermoso y la alegría que hay cuando una persona ayuda a otra, con sus manos, en lo que fuera, ayuda a un necesitado. Y nos estamos refiriendo no solamente al dar,
Estamos hablando de el ayudar con las manos a los necesitados. En esto os he enseñado, en todo esto os he enseñado, dice Pablo, porque yo mismo, dice Pablo, con mis propias manos lo he hecho. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más gozoso y alegre es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso significa bienaventuranza, una gratificación interna. Cuando hay gente que en las noches va a servir a los pordioseros té, café, cuando hay gente voluntariosa que va a un lugar donde no reciben nada, donde no reciben dinero, donde se hace por amor a las personas y donde ni siquiera hay un sueldo, no hay una gratificación económica. Pero ¿sabe qué gratificación hay? El gozo y la alegría de entregarme, de darme a los demás. El gozo y la alegría de servir a otros. Por eso que el servir al Señor, por eso que el liderazgo, el servicio al Señor, el ayudar a otras personas espiritualmente, económicamente, materialmente, debe ser un gozo, una gratificación interna, porque el cristianismo y la palabra del Señor así nos habla de que el servicio, de que el ayudar a otros y dar a otros también debe ser una bienaventuranza, una gratificación, una alegría interior. Y para terminar, en cuarto lugar, la otra fuente de gozo y alegría se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 9. Aunque esta palabra se refiere a Jesucristo, pero la podemos aplicar nosotros también, porque somos seguidores de Cristo. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 9, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La otra fuente de la cual emana el gozo y la alegría para las personas es aborrecer la maldad, el pecado, lo que está mal, las injusticias, aborrecer la maldad, aborrecer el pecado. Respecto de Jesucristo se le dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. El versículo 8, el anterior versículo dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice el 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si bien es cierto, es una palabra de Jesucristo. Jesucristo es alegre, Jesucristo es alegre, Jesucristo tiene gozo, Jesucristo es la persona sí, Él caminó, Él vivió entre nosotros, Él murió, resucitó. Yo puedo hablar en términos de Cristo como una persona divina, sí, pero Él es alegre, Él es gozoso porque Él ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Y se dice que fue ungido por el Padre con óleo, con aceite de alegría, más que a todos los demás. Pero esto también se aplica al cristiano o a cualquier persona que al aborrecer el pecado, la iniquidad, al aborrecer la injusticia, la maldad, Dios mismo pondrá un gozo y una alegría como pintura al óleo, porque la pintura al óleo permanece. Puede haber viento, puede haber tormenta, puede haber calor y sol radiante, puede pasar el tiempo y la pintura al óleo se mantiene. No así la pintura al agua, que por cualquier cosa se desgasta, se ensucia, incluso se pierde o se descascara. Entonces muchas personas tienen alegrías superficiales, alegrías de corta duración, alegrías momentáneas,
Pero si aborrecemos la maldad, el pecado y la iniquidad, no solo del mundo, sino en nuestro propio corazón, Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno de los simbolismos del Espíritu Santo es el agua, la paloma, el fuego, también el aceite. La unción se refiere al aceite que en el Antiguo Testamento se derramaba sobre algunos profetas, sacerdotes, reyes. Y ahí venía la presencia del Espíritu Santo. Entonces se nos está diciendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que si nosotros aborrecemos la maldad, aborrecemos el pecado desde dentro de nuestro interior hacia afuera, Dios se encargará a través del óleo, del Espíritu Santo, de traer un gozo, una alegría permanente a prueba de dificultades, una alegría permanente a prueba de tormentas, una alegría permanente a prueba de impactos. Así que esa es la otra fuente para recibir alegría, y es aborrecer lo malo, el pecado y la maldad. Quiero repasar en pocos minutos esto de la alegría. Debemos de ir a las fuentes principales de alegría. Y las fuentes principales de alegría son varias. Hemos visto hoy día 4, pueden haber más, pero las principales son la presencia de Dios, la gratitud, la práctica, la acción de gracias, el servicio a los demás y el aborrecer la maldad. Que Dios nos ayude a acudir a estas fuentes, acudir a Dios permanentemente, estar viendo el rostro de Dios permanentemente. Que Dios nos ayude a ser gente agradecida con lo que tiene y no con lo que no tiene, a ser gente que siempre dé la gracia a los demás y sobre todo a Dios, gente que mire el vaso medio lleno y no medio vacío. Y también que podamos servir a otros con nuestras manos, ayudar a los más necesitados, vecinos, amigos, comunidad, iglesia, ayudar a las personas y, si es posible, y podemos también dar. Y la otra fuente final para recordar es aborrecer la maldad y el pecado con la ayuda del Señor. Que Dios nos bendiga y seamos personas alegres.